Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, 52 domingos al año y a las 13 horas. Usted sabe, la conversación distinta, la televisión distinta está aquí. La conversa como usted la quiere, siempre y por más de 2 décadas. Estamos con un senador de la República, don Manuel José Osandón, para la conversa como usted siempre lo espera. Senador, gracias por la paciencia y gracias por venir a la conversa. Yo lo veo harto en televisión, por lo tanto, no es ninguna novedad venir a una conversa, ¿o no? ¿O sí? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Encantado. Es que conversas como esta son difíciles. Son difíciles, ¿eh? Sí, son difíciles en el sentido que te inviten porque son muy pocos los programas. Porque aquí hay una mezcla humana, sentido común. Senador, alcalde o empresario. A estas alturas del partido, a estas alturas de la carrera política, si tuviera que partir, si tuviera que empezar, ¿qué elegiría? ¿Senador, alcalde? Alcalde. Alcalde. ¿Y alcalde por qué? Porque alcalde... Porque es puro hacer. No solo por eso, porque tiene un sentido muy bonito. Yo siempre lo digo, como alcalde te pagan un sueldo para ayudar a la gente. Eso es lo que tú tienes que hacer, el bien común. Yo de chico aprendí en mi casa que nosotros vivimos en una sociedad y que es importante lo que le pasa al del lado y al del frente. Obvio. Y si te pagan por hacer eso, es lo más lindo que hay. Tomás, yo entré por error a este tema. Me cargaba la política, me cargaba el servicio público, entre comillas. Y un día mi padre me llama porque le habían pedido a él que fuera candidato a alcalde por Pirque. ¿Por qué no es candidato a alcalde por Pirque? Me dijo. Yo tenía 29 años, estamos hablando del año 92, primera elección después del cambio del gobierno militar y todo el tema. Y me dijo, no se preocupe porque nadie va a votar por usted. Y gané, después fui a la reelección, saqué el 65% de los votos. Bueno, y me puse un desafío muy grande de ir a Puente Alto, que era el bastión del Partido Socialista. Saqué el 46, el 60 y el 70. ¿Por qué? Porque aprendimos y teníamos una ley que era como a fuego, que era los problemas de la gente no tienen ni color político ni credo religioso. Obvio, obvio. Así de claro. Es verdad. Senador, usted ha dicho, a los alcaldes se les paga por servir a la gente. Así es. ¿Y a los senadores y a los diputados, a los políticos en Chile se les paga por servirse a sí mismos? No, no, no. Es la pregunta que se hacen millones de chilenos. Es que también es súper fácil meterlos a todos en un mismo saco. Yo primero quiero decir 2 cosas. Yo fui alcalde de Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, y de Pirque. Yo hoy día como senador trabajo más que cuando trabajaba como alcalde de Puente Alto. O sea, uno se saca la mugre trabajando. Y a veces es un poco injusto porque... con esto de las redes sociales y todo, ¿no es cierto? Es todo público. Todo es público. Todo es público. Y muchas de las cosas son poco éticas a veces. Entonces, si... ¿Muchas de las cosas que se dicen en las redes sociales o muchas de las cosas que se actúan? Que se actúan y que se dicen. Entonces, ponte tú, por ejemplo, se descubrió que existía gente que había ganado elecciones haciendo trampa. ¿Qué significa eso? Gastando muchísimo más de lo que permitía la ley. Entonces somos todos frescos, somos todos ladrones, somos todos... No, yo creo que aquí hay que ser mucho más, yo diría, certero. Juan Pérez, perdón por mi amigo Juan Pérez, ¿no es cierto? Hizo tal cosa. Él tiene que ser responsable. No nos metan a todos en el mismo saco. Lo que pasa es que la paciencia se terminó hace rato, y usted lo sabe. La paciencia del chileno común y corriente, de la gran mayoría de los chilenos, de la gran clase media chilena, esta pirámide que se abrió, afortunadamente, la paciencia se terminó. Entonces, la gallada, para hablar en buen chileno, quiere soluciones rápido, quiere justicia, quiere educación, quiere puentes, quiere infraestructura, quiere salud decente ya, eficiente ya. Veíamos en un canal de televisión hace algunas horas que las mamás que están esperando guagua y que van a parir en Chile Chico, un mes antes de dar a luz, tienen que irse a Coyhaique porque en Chile Chico no hay dónde dar a luz y deben dejar su hogar y sus niñitos y su más familia y su marido solos un mes para tener la guagua allá. Porque aquí, en Chile Chico, no hay dónde tener una guagua. Eso es una vergüenza, es una vergüenza del siglo XVIII, sí, ¿no? Siempre que no tomen la decisión de ir a Argentina, porque que también la están haciendo. Está mucho más y cerca. Cuando ellas no quieren ir a Coyhaique a tener la guagua, Carabineros de Chile va a buscarla y se la lleva poco menos que presa a tener la guagua. Es una cuestión que no resiste ningún análisis. Bueno, es que eso demuestra... Es una vergüenza. Y pero ese análisis es muy coherente con lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Tomás, si usted se acuerda, hace 2 años atrás decían que yo era un populista y me acusaban de traidor porque yo partí diciendo, en el gobierno de Piñera 1, que en Chile había otro Chile. Otro Chile. Que lo pasaba mal, que sufría. Obvio. Y que por otro lado...
yo planteaba la idea de la derecha social, que qué significaba, que todo eso es lo que planteó usted, que es progreso, llegar a todo. O sea, en simple, Chile sí puede ser un país más humano y más solidario. ¿Y en qué topamos? Topamos es que el chileno somos vivarachos, garnaches, abusadores, y que siempre estamos sacando la tajadita. Y yo tengo un ejemplo súper concreto. En Puente Alto, que es una comuna de 500, 600 mil personas, nosotros hicimos una estrategia en que logramos potenciar microempresarios para casi todos los trabajos. Por ejemplo, cuando yo llegué había una sola empresa que hacía las áreas verdes de todos. Nosotros creamos 5 o 6 empresas de gente de Puente Alto para la misma pega. Por ejemplo, el arriendo de autos. El arriendo de autos se creó una empresa que la dirigía un junior de Relaciones Públicas y un socio, en que empezaron a tomar cesantes que con su auto, su sueldo era y arrendaba el auto. Bajamos los precios tremendo. Eso lo hicimos para la construcción de rejas, reparación de veredas, etc. Y resulta que de repente, después de un par de años, nos encontramos que la plata municipal de las inversiones se gastaba en casi 60 empresas distintas. Y antiguamente en 4. Así es. Y eso es lo que pasa en Chile, pues. Así como vamos a tener 3 supermercados, 3 farmacias, 3 todo. Porque el sistema ha hecho que potencie solo a los grandes. Y yo creo que eso es súper injusto. Es injusto. Bueno, el 90% de los chilenos está sufriendo esa injusticia. Entonces, Tomás, esto es una brutalidad. No es que el sistema económico sea malo, sino que nosotros hemos copiado un sistema económico, pero no copiamos las regulaciones. Porque siempre hay una excusa. No, eso atenta contra la libertad o va a subir los costos. Por ejemplo, yo presenté un proyecto de ley que me ha ganado una tremenda rosca con el ministro de Economía y su gente, porque lo voy a explicar en simple. Los bancos, cuando usted tiene una tarjeta, y vamos a irnos a la cuenta RUT, porque siempre habla de la tarjeta de crédito, no, la cuenta RUT, sí, de una señora, va a un cajero automático y le clonan la tarjeta. Primero, tiene que pagar un seguro para que no le devuelvan la plata. Segundo, tiene que demostrar que no hizo el fraude. Y ahí pelea si le devuelven la plata. Y mi proyecto de ley dice, no señor, el servicio lo da el banco y él tiene que invertir en seguridad. Por lo tanto, en 3 días tiene que devolverle la plata y el banco tiene que comprar que usted el que hizo el fraude. ¿Y qué pasó con el proyecto? Y le prohíbe tomar seguro, porque además es un tremendo negocio, o deducible. En la Cámara de Diputados me lo cambiaron por un tremendo lobby de los bancos, pero yo fui a la comisión, y por eso quiero agradecerle a la Comisión de Economía, a pesar de que un diputado mellado de RN estaba muy enojado conmigo, Naranjo me retó y gritó, pero al final yo me fui, calladito, votaron y votaron todo lo que yo había dicho y volvieron atrás el proyecto que va a ser ley, espero, luego. Pero eso, por ejemplo, es un abuso, pues. Claro, se da una educación elitista y hablaban, por ejemplo, miren, la legislación comparada en la Comunidad Económica Europea, en Estados Unidos, dice esto. Pero nadie dijo que hay 7 millones de pesos, 7 millones de personas en Chile, Tomás, que tienen cuenta RUT. Y que a veces hay un promedio casi de 20.000 pesos. Así es. Por lo tanto, gente que recibe una pensión, por ejemplo, de 120.000 pesos, ¿se imagina que le roben 120.000 pesos? O sea, no tiene que comer. Una tragedia. Bueno, una más. Entonces, nosotros siempre nos comparamos con esos grandes países. Y por eso que cuando usted analiza problemas como la gente discute y dice, oye, el Consejo de Defensa del Estado, el Tribunal Constitucional y un montón de cargos, que son cargos largos, con tremendos sueldos, con grandes garantías, porque nos creíamos que éramos casi un país desarrollado, entonces copiamos los estándares de afuera. Y el servicio público se ha transformado en un tremendo negocio. Senador, hoy día un jefe de gabinete de un ministro gana 5 o 6 millones de pesos. Senador, ¿cuánto gana un senador? Para el bolsillo, líquido, para el bolsillo. La realidad, porque hay demasiada mitología. Algunos como 6, 20, 5 15, y tanto, 6. 6 millones de pesos para el bolsillo. Sí. ¿Y el resto qué? No, es puro pega. O sea, en el fondo... Secretarios, asesores... Sí, claro, es como locación. Que, es como que si usted es gerente de una empresa, cuando digan lo que usted gana es el sueldo de su secretaria, de todas las personas que trabajan. Esto es un tremendo equipo. Y si uno... ¿Cuál es el equipo del senador Osandón? Real, a contrata. Mi equipo real es una mezcla entre contrata y honorario porque hay... Ok, pero más o menos el equipo. Yo tengo gente de muy buen nivel, periodista, abogado, administrador y un par de personas y una persona de terreno que usted sabe que el terreno no se estudia, se aprende. Lógico. Y tengo una persona que viene conmigo hace
30 años desde Pirque, por lo tanto se maneja en... ¿Cuántos senadores son, senador? Hoy día 43, pero vamos a llegar a 50. Ok. ¿Hay pega para 43 senadores? ¿No sobran senadores? A ver, yo siempre he creído que no había... Es como el ejemplo de la alcaldía de Nueva York. Hay un alcalde para 20 millones de habitantes. En Santiago total, hay como 30 alcaldes para 17 millones. Pero eso tiene... ¿Para qué? Para 7 millones. Tomás, pero eso tiene un sesgo. Porque habría que ver qué equipo tiene el alcalde de... Probablemente fenomenal. Ya, no, pero no solo fenomenal. Tiene mucha gente, mucha tecnología, o sea, hay una capacidad. Yo creo que las comunas grandes tienen mucho más peso político y es más fácil. Por lo tanto, esto de tener lleno comunas es, para mí es un desastre, porque en el fondo lo que hacemos es repartir la pobreza. Pero que un senador gaste toda su plata en un equipo de buen nivel es lo que hay que hacer. A ver, pegáis para el mundo, pero Chile, la realidad chilena no era para mentirle como le mintieron a todo Chile y decir, mire, vamos a subir de 38 a 50 senadores y a 155 diputados y no vamos a gastar un peso más. Es una mentira. Mentira. Es imposible. Es imposible. Y no lo necesitamos. Igual, mire, entre 38 y 50 vamos a tener la misma pega porque son las mismas comisiones, a lo más hay uno más en votación. Y en el caso del Senado hay que estudiar mucho, porque son comisiones chicas de 5 senadores. Si usted no ha estudiado o no conoce el tema, se nota al tiro. Pero ¿sabe una cosa, senador? Yo de pronto a la 1 o 2 de la mañana, desvelado, veo el canal del Senado y realmente uno se le pone en las orejas y los cachetes colorados porque da una vergüenza horrible hasta qué nivel en las sesiones, en las comisiones con estas cámaras están dedicados a hablar por teléfono, están dedicados a tomar café, pasan los garzones por todos lados. Y las intervenciones son de una improvisación y de una ignorancia y con un idioma Tomás, impresentable. Pero usted acaba de cometer un error técnico. Vamos. Una cosa es la sala y otra cosa son las comisiones. Ok. Lo que usted ve son la sala. Y en la sala... Estos mesones grandes donde hay 8, 10, 12, 20 personas encerrados. No, es que esas son las comisiones muy específicas, pero normalmente en el 98% de las comisiones son de 5 personas, donde se trabaja mucho, Ya. y eso va a la sala. Y en la sala se vota y hablan. Y hablan para la tele, porque normalmente el senador lo que hace es, pues yo no podía entender por qué hablan solo, porque hablan solo y se van entrando discursos. Después piden la grabación y lo suben o a las redes sociales o lo mandan a su región. Yo, por ejemplo, que pertenezco a la región de Santiago, que creo que solamente Tomás Cox ve ese canal, no lo ve nadie, por lo tanto jamás he hablado en la sala. Yo casi no hablo. Yo hablo afuera, con los medios, defiendo mis proyectos, etcétera. Pero me saco la mugre trabajando en las comisiones. Y la pega real se hace en las comisiones, Tomás. No se hace en la sala. ¿Y cuál es la pega real? Por ejemplo, esta semana en la comisión suya, ¿qué es lo que se estudia, trabaja, discute, reflexiona, bueno, hoy día, se prepara? ¿Qué diablo? Por ejemplo, esta semana nosotros vimos 2 acuerdos muy importantes, pequeños pero importantes, en relaciones exteriores. Usted sabía que la esposa de un diplomático en un país no puede trabajar. Y el diplomático va a ese país, su señora hace de dueña de casa y se aburre como ostra. Pero hoy día, por ejemplo, nosotros aprobamos un acuerdo que permite, y hay 52 iguales ya, que en Vietnam puedan las señoras, esposas de nuestros diplomáticos trabajar legalmente sin ningún problema. Eso parece que no es tan importante. Es como un detallito en el conjunto. Pero es súper importante porque las pequeñas, grandes cosas de la vida hacen la vida, pues Tomás. Entonces, hace que a esos países compitan y vayan los mejores funcionarios, porque además le soluciona un problema. Imagínate, en Vietnam, solo, y la señora cuidando a los cabros chicos, y ella quiere trabajar y es profesional, empiezan los problemas. Estábamos viendo, por ejemplo, el tema de los derechos a la niñez. Esta creación de esta nueva ley, que es una ley marco de los derechos que tienen los niños y adolescentes. Bueno, eso es un proyectazo, ¿verdad? Y eso son muchas sesiones escuchando a muchos expertos para estudiar. Y es increíble porque aparece un experto y da un argumento muy sólido, y después llega otro y da el argumento para el otro lado, también sólido, y ahí es donde uno empieza a estudiar
empieza a conversar y empieza a mezclar lo que es la práctica con la academia, que es algo que uno tiene que aprender. Hablemos de los gastos reservados. Hemos tenido este escándalo impresionante de Fuente Alba, ¿no es cierto? Y esta cantidad de plata impresionante que se ha ido para allá y para acá y para acá, y explicaciones y explicaciones y explicaciones, un cerro de plata. ¿Cómo se puede resolver esto para siempre? Porque estos gastos reservados, un cofre hermético donde cada cual hace lo que se le ocurre y más. ¿Cuál es la solución, senador? Primero... Porque hay un tema de estrategia, inteligencia militar, pero al final termina todo en una farra. No, pero es que ahí hay un tema. En el caso Fuente Alba, sí es verdad, yo no puedo hacer un juicio, no, claro, porque no tengo pruebas, pero sí es verdad que usó los gastos reservados, eso es traición a la patria. Así de grave, porque esos gastos o esas platas son para trabajar con agentes para la defensa estratégica de nuestro país. Y si él la gastó en sus cosas y en sus regalos, eso es grave, es traición a la patria. El señor tiene que irse preso. Por otro lado, yo creo que los gastos reservados tienen que tener fiscalización de ciertos poderes, ya sea del poder político, en algunos la Contraloría y algunos no, pero tienen que tener sanciones tan grandes, que ese personaje que quiere tocar una moneda sepa que le van a llegar las penas del infierno por esto. Porque una de las cosas que hay que fomentar, parece muy sui generis lo que lo voy a decir, y siempre lo he dicho así, es tener y educar de chiquitito a la gente honesta. Y los que no son honestos, sepan. Por ejemplo, por los portonazos. Yo les aseguro que si a los portonazos le subimos el doble de la pena y ejecutamos un proyecto que acaba de presentar con el senador Provence, que dice que si un personaje usa en un asalto, en lo que sea, a un menor de edad, las penas se duplican automáticamente y no tiene derecho a ninguna, a nada. Bueno, desgraciadamente, esas son las soluciones. Y con respecto a los gastos reservados, volvamos. ¿No es posible, pregunto yo, protocolizar, reglamentar el uso de los gastos reservados de manera de que los garzones en la casa sean X, el auto 1 o 2, no sé, plata para caja chica y punto? Y esa es la norma y eso es que esos no son gastos reservados. ¿Esos no son gastos? No son gastos reservados. ¿Y son gastos qué? No, pues esos son gastos patudos que están tomando. Es una división nueva, digamos. Claro, es una división que crearon. Los gastos reservados son para... A ver, por ejemplo, el presidente de la República va a recibir a un presidente de la República. A Bolsonaro. Al que sea. Y tiene que, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que, no sé, va a comprar un regalo. Sí, bueno, claro. Hay un criterio, pero usted no le puede pedir boleta a un espía en algún país cercano. No, está bien, está bien. O sea, para inteligencia hay una reserva. Pero si esa es la base de los gastos reservados, claro, de cosas que son muy importantes, pero que no son para la chacota, si están súper clarificados. Reglamentado y clarificado. Pero el problema es que una transgresión salvaje. Claro, sin vergüenza no va. Si ese es el tema. ¿Chile es un país corrupto definitivamente, senador? Sí, ¿la firme? Yo creo que sí. ¿Yo creo o está seguro? Yo estoy seguro que sí. ¿Es un país corrupto? A ver, no es de los más corruptos del mundo. No, bueno, nosotros estamos en un ranking impresionante, digamos. No, lo que pasa es que si vamos a algunos países vecinos o de Latinoamérica, la cuestión funciona con billetes, con maletines. Pero yo le quiero decir lo siguiente, esta es indirecta. La ley de pesca, que es parte del acuerdo que tuve con el presidente de la República, que esa se va a cambiar, con la ley corta, la verdad es que es de una corrupción increíble, pero no entregada de la forma burda como lo hacen a lo mejor los vecinos, pero que es corrupta, es corruptísima. Y ese lobby que se da hoy día, que se ha regulado, pero que tiene efectos por abajo, ¿no es cierto? Eso es corrupción también, porque permite que en este país, ¿qué es lo que pasa? Que no le pasa nada a nadie. Si aquí, yo le quiero decir, los delincuentes de cuello y corbata no van a la cárcel, no van a la cárcel en Chile. Chile, todos los chilenos lo tenemos clarísimo. Nada, lo tenemos clarísimo. Entonces, pero es que es una vergüenza, bueno, es una inmoralidad, es una brutalidad. Sí. Es una injusticia. Pero o sea, es una lista larga de cosas. Pero es que eso... ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo volvemos a una situación normal? Es que yo creo... ¿O ya no hay vuelta? No, si hay vuelta, por supuesto. ¿Y en qué topamos? Es que, bueno, es que no es fácil porque hay que producir cambio, hay que educar. O sea, hay que volver a que ciertos valores son súper importantes. Que en el código, yo siempre lo he dicho, ¿sabes qué?
A mí me ha tocado administrar mucha plata, pero en mi mate y en mi disco duro no existe esa palabra. No existe, o sea, si yo me hubiera robado un chocolate, mis papás me habrían dado una zumba, pero no se me habría ocurrido, no está en mi disco duro, porque de chiquitito es como en el medio ambiente. Yo veo que mis niños, el tema del reciclaje viene en forma natural porque el jardín, yo no tenía idea, nunca me lo dijeron. La educación es súper importante. Recuperar ciertos valores que no es utopía, es que los niños aprenden y cuando se impregnan quedan ahí. Segundo, ser súper concreto y muy duro en algunas cosas. Ejemplo, yo me acuerdo que hablaba todo el mundo, decía, mire, el mundo municipal, lo que hay que hacer es darle atribuciones a los concejales para que fiscalicen al alcalde. No, señores, le dije, no. Porque si usted le da más atribuciones a los concejales, le sube el precio. Lo que hay que hacer es que el alcalde que no pague las imposiciones se va preso. Porque hoy día los alcaldes no pagan las imposiciones y no les pasa nada. Es más, hay un caso increíble, hace unos años atrás, que un alcalde no pagó las imposiciones, terminó su periodo, sale elegido otro, y justo él asume en marzo, y no en diciembre, asume en diciembre el alcalde, y en enero cae la denuncia, la demanda, y se va preso. Yo lo fui a ver, estaba en la cárcel de Temuco, estaba preso. Y estaba preso porque el alcalde anterior no había pagado las imposiciones porque era el representante legal. Entonces, esas cositas que son concretas, o sea, por ejemplo, colusión. El empresario que se colúe, preso. No pagar una multa, preso, amar de la multa, así, caramba. Entonces uno empieza a pensar, oye, ¿sabéis qué más? Yo le aseguro, Tomás, cuando se coluyeron las farmacias, por ejemplo, si los gerentes que hicieron eso supieran, hubieran sabido que ellos se iban presos, no iban a pagar una multa, ellos se iban presos, no se habrían coluido. Pero como paga una multa y la paga el jefe y está en lo que gano, da lo mismo. Para que cambie todo eso y que llegue a lo que usted plantea, Chile tendría que nacer de nuevo y llamarse de otra manera. No tiene por qué nacer de nuevo. Eso es importante que la gente sea súper consciente. Y depende cuando vote. ¿De quién es? ¿Del Congreso? Bueno, pero que la gente tiene que usar su poder, que es votar, y votar por las personas. Es que parece que una vez que son elegidos cambian y se olvidan y viven en una cápsula, en un microclima. Yo creo se que olvidan de los votantes, de los electores. Yo creo que cada día menos. Hoy día el tema no es fácil. Hoy día hay una exposición, uno tiene que ser súper cuidadoso y la gente tiene hoy día la herramienta y la información para pasar la cuenta, así de claro. Senador, ¿cómo lo está haciendo el presidente Piñera en su segundo round, digámoslo de esa manera? De 1 a 10, en su opinión. Franca. Yo planteé que él tenía un 6, más que de 1 a 10, porque las notas chilenas son... Pero un 6 ¿de 1 a 7 un 6? Yo creo que un 6, pero yo lo comparo, porque uno tiene que ser... Pero la evaluación CADEM habla de un 3. ¿De un 38, 39, o no le cree a CADEM? Es que esa es otra cosa. Mire, uno en esto, cuando uno se evalúa, tiene que tener un patrón de comparación. Sí, claro. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Porque si no es una cuestión... No, claro. Vaga. Entonces, para mí, la comparación entre Piñera 2 y Piñera 1 es del cielo a la tierra. Y mejor ahora. 1000 veces mejor. Menos malo, dirían algunos, que el primer periodo. No, es que el primer periodo no fue malo. Lo que pasa es que políticamente fue malo. Ok. Ya. Ojo que el presidente de la República es no solo administrador, es un político. El arte de gobernar, porque eso es muy importante. ¿Y él lo toma así, a estas alturas? Yo supongo que sí, yo creo que sí. Ya. Y Bachelet 1 y Bachelet 2, ¿para qué decir Bachelet 2? Es infinitamente peor que este gobierno. O sea, si yo los comparo con eso, de 1 a 10, este gobierno tiene 8. Así de claro. Lo que yo planteé, que me han criticado mucho, es que primero, uno como servidor público, porque yo vengo del mundo municipal, el objetivo es que es Chile. Sí, claro. Que este gobierno lo haga bien y le vaya bien a Chile. Y a mí me parece de sentido común que cuando un gobierno tiene un año, haya un mínimo de autocrítica. No puede ser que todo un sector salga a decir que esto es lo mejor que hay. No. Y que no se dé cuenta, como dice usted en esa encuesta, que la gente en la calle no siente que hay tiempos mejores. Entonces uno dice, mira, cuando uno es objetivo y dice... Es evidentemente que un país que estaba achantado, que casi no crecía, y hoy día crecimos al 4%, es otro país al respecto del año pasado. Estamos muchísimo mejor. Pero esto se puede demorar años en que le llegue a la gente. Sí. Por eso que yo dije claramente, el presidente lo ha hecho muy bien, pero aquí hay un problema de estrategia. Porque tenemos una oposición que no tiene proyecto político. Es cosa de verlo hoy día. O sea, esta semana, digamos, cuando existió la votación de la Cámara de Diputados, usted sabe que los apoyos se pegaron con engrudo. Mientras que nosotros, y el presidente Piñera, tiene clarísimo un proyecto, pero tiene un proyecto a 8 o 20 años, eso es claro.
Y él tiene que preocuparse de eso. Entonces cuando yo digo, miren, si el presidente Piñera no le entrega la banda presidencial a uno de su sector, su gobierno es un fracaso. Lleva un fracaso. Aunque haya hecho lo que quisiera, aunque creciera, porque después llegan los otros y lo van a arrasar. Y segundo, hay un error de estrategia. Y ese error de estrategia pasa muchas veces por comunicar grandes cosas y la gente los percibe, se ilusiona y después... Viene la realidad. Viene la realidad. Como por ejemplo... Discúlpeme, vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara. Domingo, 13 horas, volvemos en un instante. Cuando Cara a Cara continúe. En la política nacional, una posición totalmente disgregada, no tienen proyecto político, pero se unen con tal de reventar a Piñera. Senador, usted recorre Chile probablemente, o buena parte de Chile de tiempo en tiempo. Nosotros, por mi actividad profesional como productor, yo estoy mucho en regiones. Y de pronto uno lo para, lo detiene y dice, ¿sabes, Tomás? Lo que pasa es que aquí en Chile los poderosos, los políticos, los poderosos, como que se juntan en la pregunta, los poderosos, no quieren solucionar los problemas, no les interesa resolver los problemas de los chilenos, del chileno de a pie, del chileno de clase media, de las personas más... No les interesa, no les importa. Les importa un huevo, les importamos un huevo. ¿Qué diría usted frente a una reflexión que es masiva, recurrente y tan sentida, y tan simple? Tiene mucho de verdad, porque los intereses son el ejemplo que le di hace un rato. O sea, si fuéramos capaces de repartir la pega, una vez... Disculpe, como que la ambición no tiene límite. Nos mata, no tiene límite. Y está desatada como nunca, en beneficio de unos pocos. Cuando... Y la gran mayoría de los chilenos, mira, Tomás, la ve pasar. En la calle caminando, venía una señora, había un funeral en el Barrio Alto, y venía una señora con su hija más joven. Y me ve, y me para y me dice, ¿por qué usted ataca a los empresarios? Entonces le dije, señora, yo jamás he atacado a los empresarios. Yo ataco a los empresarios frescos, abusadores. Es que usted está contra los grandes. No, señora, ¿sabe lo que pasa? Es que, ¿qué prefiere usted? ¿Un millonario o 1000 ricos? Y la hija dice, 1000 ricos. Eso es lo que yo quiero, señora. Hay que repartir el tema. ¿Hasta cuándo? Y eso es lo que hicimos en Puente Alto trabajando, que de 5 empresas pasamos a 60. Y gente dio trabajo, surgió, sus hijos están en la universidad, etc. Entonces, yo creo que es cierto que la avaricia es una bandera muy potente en Chile, muy potente. Y cuando uno ve cómo esto se cruza por todos lados y que nadie quiere tocar, en Chile nadie toca los bancos, nadie toca los bancos, así de claro. Son de un poder impresionante. Entonces ahí hay que empezar a demostrarle a esa gente que el Chile que hoy día estamos viviendo, en el futuro es inviable, Tomás. Y le voy a dar un ejemplo clarito. Yo estaba en el matinal de un canal cuando sale lo de Pérez Cruz, ¿se acuerda lo del rango? Sí. Es que usted viera las redes sociales, las cosas que se decían. No, salvaje. El odio social más impresionante. Impresionante. Eso es Chile. Entonces, el no reconocer, por ejemplo, que hoy día hay gente que sí puede agarrar un auto, ir al sur, va a un lago, pero no puede entrar al lago, porque a nadie se le ocurrió dejar una pasada, o porque a nadie se le ocurrió dejar, no sé, 500 metros de una plaza pública, porque todos compramos un terreno al lado del otro y arreglamos la playita para que nadie se meta, no hemos entendido que Chile cambió. Sí, y Chile cambia todos los días, senador. Sí, pues. Todos los días. Y eso es bueno, no, que gente pueda ir al sur y tengamos que obligar a que entren a las playas, lo encuentro extraordinario. Pero es que lo que ocurrió con el señor Pérez Cruz fue impresionante, increíble, porque aunque estas señoras hubieran estado sentadas en la puerta de su jardín, ahí al lado de su terraza, no es la manera de una persona, comillas, que se supone educada, decir, ¿qué les habría costado decir, señora, están en mi jardín? Si es que hubiera sido así, están en mi jardín, disfruten, y cuando terminen de disfrutar y pasarla bien, dejen todo ordenadito. Bueno, ahí fue un tema... ¿Cómo se puede ser así? Encender una fogata de esta envergadura. Bueno, a mí es divertido para ver cómo funciona el sistema en Chile. Yo recibí varias llamadas de distintas personas que me decían, pero ¿cómo hiciste eso? Porque yo critiqué la actitud. Es que, por favor. Y me decía, pero si es Pérez Cruz, ¿quién te va a dar plata después? Y yo le dije, olvídate, compadre. Yo aquí funciono por principio. Y una persona que miente
Yo soy abogado, esto es mío, eso no se hace. Y además apuntarle a una monja que no estaba haciendo nada en la punta ya, sabiendo que no era su propiedad, porque si él no sabe que no es su propiedad, no sabe nadie, pero es la reacción, como una defensa a lo indefendible al reconocer. Entonces, yo creo que el mundo empresarial, que le da la fuerza y el dinamismo a este país, porque hace mucho bien, tiene que entender que el chanchito hay que pelarlo bien, pues. Senador, ¿le cuesta mucho a usted criticar a los mega empresarios proveniendo usted, y lo digo con mucho respeto, de familia y de grupo y de un sector de muy buenos recursos y de mucha historia en esa materia empresarial? ¿Le cuesta mucho? ¿Tiene muchos enemigos? ¿Y peligrosos enemigos? Sí, claro, sí. ¿Peligrosos enemigos? Sí, por supuesto. Pero cuando uno tiene la conciencia tranquila y defiende algo que uno está convencido por convicción que es lo correcto, no me importa mucho, digamos. Yo creo que hay que defender a la gente. Yo creo que este país, los empresarios, la mayoría son muy buena gente y hace bien la pega. Y son valientes. Y son valientes. Porque hacer empresa... Y invierten, claro. Pero también, por otro lado, este sistema ha permitido que esta cuestión se concentre. Y se concentra en forma escandalosa. 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 Así y eso es. El otro día hablaba con personas, porque yo me he dedicado a estudiar. Bueno, en Chile no se sabe, pero un número muy importante de ejecutivos de empresas gana en promedio sobre 50 millones mensuales. ¡Qué salvaje! Pero el guardia de la empresa viene de una empresa subcontratista que gana el mínimo. Eso es inmoral, pues. A mí no me importa que gane 50 millones de gente general. Del otro caballero. Pero ojalá, pero el portero tiene que ganar 1,5 millones. Claro. ¿Y cómo hacerlo? Porque una de las cosas que tenemos que entender es que somos distintos, pues. Y tenemos necesidades distintas y lujo y cosas distintas. Yo tengo amigos míos que viven en la dehesa, en una tremenda casa, y se sienten arruinados. Y tengo amigos míos que viven en Puente Alto, en una casa bien modesta, bonita, y se sienten millonarios. ¿Y se sienten arruinados los de la dehesa? ¿Por qué, senador? Porque se comparan con el del lado y tiene una casa más grande. Pero están completamente chiflados. Bueno, ¿qué pasa eso, pues? ¿Qué pasa eso? Entonces, uno ve que esa persona, una persona mucho más modesta, una de las cosas que yo aprendí en la calle como alcalde, es que yo iba a trabajar en mis comunas con un estándar que fuera mucho más alto, el que ellos aspiraban. Yo no copiaba los parques que hacía Vitacura. No se me va a olvidar nunca que yo recorría en las noches con mi señora que me acompañaba revisando las plazas y vi, me acuerdo, en Manquehue una plaza preciosa con un juego. Y lo fui a cotizar y valía, por ejemplo, al día de hoy 100 millones de pesos. Para mí era imposible. Y descubrí uno de 5 que era plástico distinto, pero para el estándar de mis niños en Puente Alto era espectacular. Y por supuesto que en vez de comprar ese, usé el otro. Y ahí me empecé a dar cuenta que el estándar que yo le había subido a esos niños era salvaje. Y esos niños no tienen juegos en sus casas, por lo tanto usaban el de la plaza. Los otros casi no lo usaban porque tenían juegos en la casa. Ese es el mundo al revés que se muestra. Senador, hace un tiempo usted fue acusado de boletas falsas, con un escándalo y una pelotera y una cosa mediática fenomenal. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasó lo que pasó? Un señor gana, lo denuncia a usted, un amigo, incluso medio amigo, o semi-amigo, o ex-amigo, que usted había emitido boletas falsas. Este señor tiene una hija chiquitita, que no sé si es la mayor de él, pero es compañera de curso toda la vida, muy amiga de mi hija, que tiene 11 años, digamos. ¿Cómo pudo llegar a esa circunstancia que usted aclaró con bastante dificultad? O sea, yo tuve que, con un abogado, demandar y decir, miren, si este juicio se resuelve, muestren las boletas falsas, pues. ¿Por qué ocurrió eso? Yo no lo puedo entender, pero eso era para destruir mi... A uno le tratan de pegar siempre en lo que más duele. O en la familia, que te pegan por abajo, o en alguna de tus virtudes. Yo tengo muchos defectos. ¿Cuáles serían los más relevantes de los defectos del senador Osandón? Los incorregibles ya a esta altura. No hay nada que sea incorregible. A ver, pero vamos viendo. A veces un poquito la dureza, soy un poquito, ¿cómo se dice? ¿Terco? No. Yo ¿porfiado? No soy terco. Sí, soy porfiado. ¿Ególatra? No, pero soy un poco violento de más cuando me enojo. Violento. Un poco violento. No es que vaya a pegarle a nadie, pero en el fondo a veces le pongo... O sea, puedo, y he cometido ese error, de por defender algo y con fuerza termino a lo mejor haciendo un ataque personal.
Y eso no corresponde. Ya. ¿Y en el Senado le ocurre eso recurrentemente? No, un poco. Hay muy buen ambiente dentro de los senadores. He tenido un par de trincones a veces, pero con mucho respeto. ¿Con quién se entiende en la oposición? Tengo montones de amigos. 2, 3. Guido Girardi, y te digo una cosa, Guido Girardi es como, en la derecha tú lo nombrás y es como nombrar al diablo. Pero les quiero decir que cuando yo llegué al Senado... En la dehesa cualquiera es un diablo. En la dehesa cualquiera. No en la dehesa, perdón, en la derecha. En la derecha, en la derecha. Bueno, es más o menos lo mismo, la dehesa y la derecha. En la derecha tú hablas de Guido Girardi y el diablo, hay olor a azufre. Fue el único que se acercó a mí cuando yo llegué al Senado como pajarito nuevo para decirme, Cote, cuenta conmigo. Y me ofreció un montón de ayuda, asesoría, ojo con este proyecto. Humanamente un tipo extraordinario. Y yo lo considero mi amigo, aunque pensamos completamente distintos. Y es divertido porque cuando íbamos a los foros de aborto, en la televisión querían que peleáramos. Y decían, ¿y por qué no pelearon? ¿Y por qué vamos a pelear? Si nosotros nos respetamos, pensamos distintos. Alfonso Durresti, Alejandro Guillé, me llevo muy bien con la senadora Órdenes. La verdad es que con todo no tengo ningún problema al otro lado. Pero soy más amigo de los que estoy nombrando. Que tenemos ¿Y con quién de su sector se lleva muy mal? No hay química ni física. Es que no es porque hay rivalidad. No es que yo me lleve mal, sino que en el caso del senador Moreira a mí no me habla, está enojado conmigo y no me puede ver. ¿Y por qué? No sé, la verdad es que no me puede ver cuando él tuvo los problemas de las boletas, entonces a lo mejor, no sé, pero yo ¿Usted le disparó? ¿Le disparó duro cuando tuvo el problema? Yo dije lo que siempre he dicho. Así de claro, y no era contra él, era contra el que viniera, en lo que yo planteé, digamos. Además yo fui víctima de eso, pues. Acuérdense que para mi candidatura senatorial los millones volaban por todos lados, yo no tenía ni uno, pues. Gané a pura pechuguita nomás, pues, ni uno. Pero yo trabajo mucho con los nuevos senadores de Renovación Nacional. Está el senador Castro, ex alcalde de Talca. Rafael Provence, ex intendente de Atacama y ex alcalde de Tierra Amarilla. Somos amigos del año 92. El senador Piu, el senador Galilea, con Andrea Alamán. Bueno, con todos, pero yo tengo mucha química con los que han sido alcaldes. Senador, siendo Chile lo que todos sabemos más o menos, y habiendo tanta necesidad, salud, educación, infraestructura, vivienda, ¿por qué pelean tanto? ¿Por qué discuten tanto los senadores, los diputados? ¿Por qué discuten tanto los políticos? ¿Es un show y después es puro abrazo, ir a comerse unas estupendas comidas con vista al mar? ¿O qué? Porque los problemas son los problemas y la realidad es la realidad. Tomás, pero... Y uno los ve peleando y discutiendo y en cámara y con la cuña y todos mirando. Ya, pero eso no... ¿Eso es show o es qué? Es que seamos súper claros. Por favor. Yo puedo tener diferencias profundas y discuto un tema con usted, pero cuando termina la discusión no tengo por qué ser enemigo. Es como cuando uno juega un partido de fútbol, uno está caliente, termina y no voy a seguir agarrándome a puñete. No, o sea, claro, pero es que yo no estoy diciendo que no porque no pelee afuera y no pueda comer ni sentarme con él, voy a renunciar a lo que pienso. O sea, las discusiones adentro de la sala son ciertas y duras, pero cuando se acaba la sala hay... No, entiendo. Hay un espíritu republicano. Okay. El problema es otro, Tomás. ¿Cuál es el problema? Es que no hemos sido capaces, y en eso yo lo he tratado de impulsar por todos lados, lo he dicho por todos lados. Chile necesita grandes acuerdos hoy día. Pero lógico, bien, o sea, topamos. no va a haber, es que eso es lo que no entiendo, la ideología. Mira el ejemplo de lo que está pasando hoy día entre la actitud de algunos senadores de la Concertación o de la nueva mayoría con Bolsonaro. No vamos al bolso de Bolsonaro. Y con Maduro se quedan callados. A veces la gente... ¿Qué intereses hay detrás de estas actitudes de uno u otro lado? A veces uno no lo entiende. O es gente, plata, negocio... o gente de mi sector. No estoy dispuesto a negociar nada de esto. ¿Por qué? Porque ataca a cierto sector productivo, con la chiva típica. No van a subir los costos. Siempre a subir los costos, entonces nunca se puede tocar. Y los otros del otro lado. Entonces, nos falta generosidad. Nos falta generosidad. Si nosotros no somos capaces de sentarnos en forma transparente, firme, a estudiar el futuro de la previsión en Chile, no va a haber solución. No, está más que... No va a haber solución. Está más que claro. Yo espero que en el Senado exista ese espíritu republicano, porque de las críticas que yo hice al gobierno, era eso, güey. Que creo que es incorrecto transmitirle a la opinión pública que en este año, segundo año del presidente Piñera,
que es mi presidente, que yo lo apoyo porque él me ganó y yo tengo un compromiso, ¿no es cierto?, se juegue su futuro. Y además se juegue su futuro en grandes reformas que están en el Parlamento donde tenemos minoría. Entonces usted ve en la política nacional una posición totalmente disgregada, no tienen proyecto político, pero se unen con tal de reventar a Piñera. Nosotros no tenemos que hacer eso. Por lo tanto, si la estrategia comunicacional del gobierno siempre es pegarle a la presidenta Bachelet, no le pidamos después que se sienten a la mesa con nosotros a conversar, porque la política es humana, si nosotros somos seres humanos, claro, igual que todos. Entonces, si yo le falto respeto a usted y le doy como caja todo el día, y en la tarde le digo después, oiga, Tomás, siéntese a hablar conmigo. El presidente Piñera hizo un seminario de economía con puros gringos, pero habló 20 minutos y todas las cifras que hizo fue comparar las malas cifras, que son ciertas, de la presidenta Bachelet con él. Y tenía a los próceres de la concertación de Hacienda, que era el ministro Rodrigo Valdés, a 3 metros. ¿Usted cree que ese personaje, cuando se levantó de esa charla, tenía una pizca de ganas de sentarse a hacer un acuerdo? No, por ningún motivo. Quería matarlos a todos, pues. Senador, Carlos Peña, columnista por todos conocidos, editorialista por todos conocidos, ha dicho Piñera no debiera estar nunca o no debiera estar presente en toda la iniciativa. Está a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 en la tele, inaugurando, cortando cinta de situaciones que después se prolongan en el tiempo. No solo eso. Una presencia terrible, tiene hasta aquí a la gente. Tiene una capacidad. ¿Hay algo de eso cierto? Yo creo que sí, pero es que él tiene una capacidad de trabajo tremenda. No, está fuera de discusión. Pero es que no debería estar preocupado en la trastienda de las grandes temas y no estar siempre en la primera fila. Yo creo que sí, pero a ver, pero una de las gracias y virtudes que tiene el presidente es que como una persona muy inteligente se mete en todos los temas y se preocupa y trabaja. No cabe duda. Es que eso es re importante porque, por ejemplo, yo creo que en Chile vamos a tener un cambio con el tema del Sename y el tema de los niños vulnerados. Y eso es porque él en persona empujó el tema. No solo empuja, es el que llama personal y directamente a la zona tonda por pequeños detalles, porque está preocupado y está como obsesionado en forma positiva por ese tema. Y eso lo hace, ¿no es cierto?, a veces cometer errores comunicacionales. Por eso digo, aquí hay un problema de estrategia a veces, no de calidad de gobierno. Este es un muy buen gobierno. ¿El presidente Piñera escucha a alguien, escucha consejos, y escucha observaciones, escucha a los otros o se escucha a sí mismo? No me responda. Vamos a una pausa, estamos en el cara a cara. Volvemos en un instante. Estamos en el cara a cara los últimos minutos de este domingo. Estamos con el senador Manuel José Osandón. Katy Barriga, sí, preguntas cortitas al hueso. ¿Qué impresión, cuál es la reflexión? Katy Barriga. No la conozco mucho, es una alcaldesa muy mediática y bien conflictiva, pero no sé. El lunes pasado, recién pasado, el lunes pasado, CADEM, evaluación en el tercer lugar, con un rechazo relativo y un apoyo impresionante. ¿Es una figura en el futuro? Por supuesto que sí, pero ojo, que la gente mide en esta encuesta las apariciones y los alcaldes tienen la oportunidad de aparecer siempre por cosas positivas. Pero eso no quiere decir que tengan intención de voto en una presidencial, que es otro tema. Guaidó. Bueno, un tipo que le ha tocado difícil, pero es muy valiente. ¿Hizo bien Sebastián Piñera, presidente de la República, en ir a Venezuela cuando fue hace algunas semanas atrás? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque él está defendiendo un concepto, los derechos humanos, que eran patrimonio de la izquierda en Chile, y no tiene por qué ser así. Nosotros también hemos participado en un proceso democrático y creemos que la democracia y la defensa de los derechos humanos son fundamentales. Y por primera vez tenemos un presidente... Al límite Colombia-Venezuela, digamos. Sí. Pero por primera vez tenemos un presidente que es capaz de liderar procesos, como el caso del presidente Piñera. Yo encuentro que está... Y con respecto a Prosur. Es que UNASUR es una organización que está fracasada. Hace mucho rato. Hace mucho rato, cuesta mucha plata, están todos suspendidos. Y Prosur puede ser una alternativa. ¿Dónde se va a pesar? Depende de quién venga. Pues. Eso es. Sí, y Bolsonaro. ¿Y Bolsonaro? ¿Una incógnita? Una incógnita no es santo de mi devoción. Para nada. ¿Por qué? Porque yo creo que no va a cumplir ni la mitad de las cosas que dijo. Y que parte de las cosas que dijo era una estrategia comunicacional para sacar de la angustia a la gente. O sea, en Brasil la delincuencia es bravísima, más brava que en Chile. La gente está ahogada. Entonces, si viene una persona que dice lo que él dice, pero puede tener revés, imagínate.
hace un decreto para que sea fácil comprar armas y semana después 2 cabros entran a un liceo y matan a no sé cuánta gente. Antes de los comerciales le pregunté, senador, ¿Sebastián Piñera escucha? Sí, a mucha gente. Sí. ¿A quién escucha? A mucha gente, no te diría a quién, pero yo por lo menos muchas veces le mando un WhatsApp y lo lee, sí, y a veces lo he escuchado decir cosas o me llama para que lo conversemos. Sí, no, si escucha, por supuesto. Ajá. Sí. ¿A usted le gustaría ser presidente de la República? ¿Es una obsesión? Porque por Dios, que hay candidatos a esta altura. Sí, no hay tantos candidatos. Pero yo por lo menos no soy 5, 6, 7 que están ahí dándose vuelta, ¿o no? Yo no soy candidato, creo que hoy día ser candidato es una falta de respeto para él, si lleva un año. Pero por supuesto que me encantaría hacerlo, lo he dicho siempre, digamos. Pero eso hay que verlo en el minuto, tomar la decisión, si uno es competitivo, etc. No es una obsesión o ser... No. Es un desafío y tiene un costo, yo lo veo en el propio presidente, un costo familiar tremendo. Salvaje. Tremendo, ¿Qué piensa del tema Jadwe? Es un Jadwe escándalo. ex ANFP. Es arriba. un escándalo por los ladrones y es una pena ver cómo una pareja se limpia los trapos, o sea, dice las cosas que han dicho en la televisión entre ellos. Lo encuentro realmente penoso, como que atenta a la dignidad de las personas. ¿Cómo es tener 8 hijos? Maravilloso. ¿Y Lo cuántos mejor. nietos? Tengo 8 hijos, una nieta de 5 años y un nieto de 2 años. Senador, finalmente, lo mejor de la vida y lo peor de la vida. Lo mejor de la vida para mí es mi familia, mi señora, mis hijos, mis nietos, mis hermanos y mis padres. Y lo peor de la vida es la injusticia. Las mejores del mundo, Cecina Chillán, que le comparta con sus hijitos, extraordinario, nietos, muchas gracias. Y muchas gracias por venir a esta conversación. Gracias, Tomás. Encantado. ¿Muy tuitero? Se usa para generar noticias y dar opinión. Ok. Nos encontramos el próximo domingo, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. A las 13, domingo. Gracias, hasta siempre.